Vamos a platicar a continuación con el licenciado Rubén Moreira Valdés, diputado federal por el Partido Revolución Institucional, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, presidente de la JUCOPO. Y vamos a platicar sobre este libro que se ha publicado en coautoría con Rubén Aguilar, Jaque Mate al Crimen Organizado, la estrategia de seguridad que logró la paz en Coahuila. Licenciado, es un gusto tenerlo en los micrófonos de Contextos. Qué bueno que el libro nos da oportunidad de la conversación. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Licenciado, ¿qué de lo que se hizo en Coahuila y que está narrado en el libro, por cierto, donde también se incluye una revisión de toda la estrategia y de todo lo que se tuvo que hacer en el tema de seguridad? ¿Qué de eso nos está permitiendo tener un camino más certero en los temas de seguridad? ¿Y qué se está retomando de esa experiencia exitosa en las políticas del gobierno federal? Bueno, yo creo que son varias cosas. La primera, siempre, es una de las tesis del libro, es que la intervención del gobernador es fundamental. Los tres órdenes de gobierno son importantes, pero los municipios al final se ven rebasados por su tamaño territorial, por su capacidad de fuerza. Y el Ejecutivo Federal no deja de estar demasiado lejos, de tener muchas otras obligaciones. Entonces la coordinación, a nuestro juicio, es muy importante la figura del gobernador. Segundo, la participación de la sociedad. Y en el caso de la comarca lagunera, de Torreón, y también de empresarios de la laguna que viven en Durango, pues fue fundamental, o de otros empresarios de la región centro. La sociedad es importante. Y un tercer tema es que la solución es multifactorial, es decir, no solamente se puede uno colocar en el extremo de la fuerza o en el puro extremo, yo digo por respeto, de los abrazos y no balazos, porque entonces esto no funciona. Hay que hacer diversas cosas y hay que estar también autoevaluándose y aceptando los errores. El libro tiene un capítulo dedicado a la autocrítica. Uh-huh. ¿Y qué tan importante es la autocrítica? ¿Qué no se hizo y qué se debió hacer o qué pudo hacerse mejor? Bueno, tal vez debemos de haber empezado reforzando algunas estrategias como la fuerza policíaca, porque al final del día es la que enfrenta los núcleos más duros. Creo que en el gobierno del presidente Calderón no se tenía tanta interacción con él, y esto no quiere decir que ellos no estuvieran combatiendo al crimen. Creo que también era importante mejorar la sensibilidad de los alcaldes para enfrentar el crimen, aunque ellos estaban padeciendo cosas terribles. A veces tardamos tiempo en descubrir algunos fenómenos que se dan en el crimen, como la asociación con algunas prácticas que estaban en el límite de lo legal, cargas de caballos, peleas de gallos, todo esto, que al final del día son una tentación para ser absorbidas por el crimen. Creo que eso debió de haberlo hecho más rápido. Pero también tuvimos historias de éxito y la disminución básicamente de los homicidios es uno de ellos, y la posibilidad de tener un clima de paz también. Uh-huh. ¿Qué tan importantes son los recursos económicos en el desarrollo y en el esquema de una estrategia de seguridad como la que implementó Coahuila? Yo no le puedo decir que no son importantes, pero no son el factor fundamental. Hay muchas estrategias que permiten hacer cosas con menos recursos. En algunos lugares, por ejemplo, no se requiere, es un ejemplo, no se requiere a veces más armamento, sino una mejor utilización del mismo. A veces no necesitamos tantos policías, sino mejores policías, certificados con mejores sueldos. Entonces, sí se requiere, pero no es el factor determinante. Yo creo que el factor determinante es la voluntad de un ejecutivo estatal y visualizar esta parte multidimensional. Se requiere empleo, se requieren escuelas, universidades, se requiere la participación de la sociedad, se requiere pegar en esos factores económicos que al final inciden en el crimen, porque pagan piso, porque generan una distorsión social, me refiero a los casinos, en fin. Entonces, esto es, yo creo que lo fundamental. Uh-huh.
Ahora, se habla mucho de que la situación del crimen organizado y la actuación de estos grupos delincuenciales son materia de responsabilidad del gobierno federal, pero el libro hace énfasis en que, y usted mismo lo ha mencionado ahora, que el gobernador de cada uno de los estados tiene que asumir esta responsabilidad y tratar de hacer lo que se tenga que hacer para mejorar el clima. ¿Cuáles son los riesgos de asumir una posición como esta? Y estoy hablando de riesgos no nada más en materia de la seguridad propia o de los grupos que están en torno a los gobiernos, sino los riesgos que tienen que ver con algo que ustedes nunca pierden de vista, los políticos, que es el tema electoral. Pues déjeme le comento que el libro se hace con Rubén Aguilar y el prólogo es de Jorge Castañeda, porque alguna vez dialogando con ellos salió el tema de un libro que ellos firmaron donde la estrategia de seguridad del presidente Calderón es fallida. Es un libro que se hizo famoso y se publicó mucho. Y entonces se puso en esta ocasión en la mesa la situación de que muchos políticos no toman el tema de la seguridad porque el temor al fracaso los lleva a mantenerse, digamos, que al margen. Por otro lado, también le comento, los gobiernos que quieren tener éxito tienen que empezar el primer día, porque si no, pues la lógica electoral que usted dice, o la disposición de recursos, o el no poder ver un resultado al final de su periodo, pues los inhibe a entrar al tema de la seguridad. Sin embargo, el tema de la seguridad es un factor que bueno, le garantiza a las personas vivir, esa es una parte, disfrutar de sus ciudades, eso también, pero además también pega en la situación económica. Difícilmente una empresa empieza a ver atractivo un lugar con mucha violencia, y al contrario, cuando usted tiene un estado en paz o una ciudad en paz, pues se convierte en un factor de atracción. Eso es lo que pasa. Ahora, yo terminaría diciendo en esta parte que pretextos siempre hay, ¿no? Es decir, alguien puede decir, no, pues este es un tema federal, porque este crimen está motivado por el narco. Y la federación puede decir, bueno, pues tal vez, pero hay un homicidio y es un tema del orden común. Entonces yo creo que lo más importante es que se asuma la responsabilidad. Al final del día, el ciudadano requiere respuestas y no está pensando en quién tiene la responsabilidad, aunque ahí está esa situación. Diputado, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. En el libro Reconquistando la Laguna hemos hablado en reiteradas ocasiones con sus autores, el doctor Sergio Aguayo y el doctor Jacobo Dayan, y hacen referencia que a un cierto punto de su periodo como gobernador de Coahuila el tema de la seguridad se volvió casi que en una obsesión, ¿no? Y pasaban situaciones cruentas como lo de Allende, como lo de Piedras Negras, aquí en la Laguna, bueno, qué decir, se parecía a una situación de violencia encarnizada. Si nos remitimos a la época, ¿qué recuerda usted de ese periodo? Es decir, ¿cómo recibió el Estado de parte de su hermano Humberto en materia de seguridad y cómo se consolidó la estrategia del mando especial concretamente para la Laguna? Un modelo que incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a encomiar, tan es así que pues no se alteró, y a pesar de que hay rotaciones en los comandantes del mando especial, pues a final de cuentas el modelo sigue con resultados positivos en términos generales. Bueno, déjeme le comento que el país vivía en esos momentos, no solamente Coahuila, una situación muy difícil, la que hoy se reproduce en otros lugares de la República. Ayer hubo 63 personas asesinadas. Esto de que se vuelve una obsesión, fíjese que de alguna manera sí, todos los días checo las cifras de homicidios. Ayer no hubo ninguno en Coahuila. Coahuila se mantiene muy bien. Ahora, el mando especial es un factor determinante. Sin embargo, hay otros. Porque el mando especial, por ejemplo, no da seguimiento a los temas de carácter jurisdiccional, es decir, a los temas en los cuales se hace la consignación de los probables responsables de los crímenes, y tampoco el mando especial toma los temas de generación de empleo o de generación de oportunidades de estudio. Yo tengo mi apreciación personal de por qué llegamos en algunos lugares del Estado a estos límites increíbles de violencia, y están situados, si usted lo ve en el libro, en tiempos muy anteriores a los gobiernos actuales.
le puedo decir que la concentración de la tierra en la comarca lagunera desplaza a una gran cantidad de gente que se queda sin trabajo, claro. O que la llegada de las maquiladoras a la ciudad de Acuña movió mucha población hacia ese lugar, pero población que se quedaba desamparada, sin los padres, sin los abuelos, que cuidan a los nietos, bajos sueldos. Aun cuando le puedo decir que la pobreza no es un condicionante de la violencia, pero sí genera algunas debilidades para lo mismo, como la falta de ocupación o como la pérdida de ciertos valores de las comunidades. Llegar a los casinos, algunos sitios, no estoy refiriendo al mismo sitio en preciso, pues genera condiciones que desestabilizan, porque en lugares industriales los casinos empiezan a jalar gente allá, luego empiezan a pagar piso. Y obviamente la comarca lagunera tiene tuvo una circunstancia muy especial. Ahí se hizo una línea, digamos, de enfrentamiento entre el Pacífico y los Zetas. En otros lugares, como es el caso de Allende, que el homicidio pasa antes de que inicie mi gobierno, los homicidios, ahí más bien era esa famosa paz narca que de repente se convierte en una violencia total. Yo por eso no estoy de acuerdo en esos estados que lo dicen, no, pues aquí no pasa nada, que tienen la paz narca, siguen hasta el día que pasa. Eso fue lo que sucedió en Allende, un lugar, por cierto, donde sus índices de desarrollo eran bastante buenos. Por eso digo que la pobreza no es condicionante de la violencia, pero pues obviamente son factores que ahí están. Ahora, el papel del gobierno federal actual en materia de seguridad pública, se ha criticado mucho que no hay estrategia, se ha criticado mucho el tema de los abrazos, no balazos, y sobre todo también, bueno, la eliminación de fondos y fideicomisos como el Fortaseg, que se quejan gobiernos locales de que se les dejó en la desprotección al eliminar estos recursos. ¿Qué evaluación hace, diputado? Mire, yo creo que ahí partimos de un problema. Hay una polarización de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues el presidente critica a los gobernadores no encuentran a veces un espacio de diálogo. Recordemos aquella asociación federalista que se empujó y que nunca lo recibió el presidente de la República, una cosa inusual en una democracia, impensable en gobiernos anteriores, de que el presidente se negara a recibir a ejecutivos locales. Entonces, este tema de esas reuniones de seguridad mezcladas con política, donde incluyen a los superdelegados que no son personal calificado, que se les puede incluir para tareas específicas, pero no para presenciar la estrategia de seguridad. Yo creo que ahí está una parte del problema, en la cual no hay coordinación. Ahora, ¿por qué le va bien a Coahuila en relación con otros lugares? Bueno, pues porque el Ejecutivo del Estado tiene conocimiento del tema, porque el Ejecutivo del Estado sí asume su responsabilidad, porque el Ejecutivo del Estado, me refiero al ingeniero Miguel Ángel Riquelme, cuando ha habido momentos de tensión, pues él mismo atiende el tema, y me refiero a Villoneón, donde estuvimos a punto de que la violencia que está en esa parte oscura de Nuevo León, cercana a la frontera, pues nos invadiera, porque hay una realidad. La parte norte de Nuevo León es una zona oscura donde pasan muchísimas cosas, y una zona cómoda para la delincuencia, porque después de todo Tamaulipas sí estuvo haciendo cosas y se movieron ahí. Entonces, si no ha sido por la acción del gobernador Riquelme, bueno, pues quién sabe qué habría pasado en Villa Unión, y después de eso en Allende, que está a escasos 20 kilómetros. Licenciado, ¿y qué hay de cierto en estas historias que luego se comparten sin verificarlas y sin saber a ciencia cierta si son o no son verdad? ¿Qué tanta posibilidad hay que un gobernador, cuando asume esta responsabilidad del ataque frontal a los temas que ponen en riesgo al Estado, tenga que sentarse a negociar con los narcotraficantes? ¿Esto es verdad o es parte de las leyendas urbanas? Mire, yo creo que eso sería, si alguien le toma esta decisión, es la peor que puede tomar, por varias razones. Primero, porque la famosa paz narca puede desembocar en una violencia terrible en un momento. Hay que recordar que una parte del negocio de la droga es llevarla a Estados Unidos, el trasiego.
Entonces, muchos grupos delictivos están buscando puertas, fronteras para pasar. Cuando a los Zetas y a los carteles del Golfo se les dificultó empezar a pasar la droga a Estados Unidos por sus pleitos, entonces buscaron una frontera extra, y esa fue Piedras Negras, y eso fue Ciudad Acuña después. Eso, por eso lo hicieron. Eso se remonta a los años del 2004, 2003, donde hay asesinatos en Piedras Negras, pues muy significativos, ¿no? Porque ellos llegan y empiezan a tratar de controlar la plaza. Entonces yo no le recomendaría a ningún gobernante sentarse a dialogar, ¿no? Eso es terrible. Eso es, tratar de administrar eso no se puede. O sea, hay que actuar con la ley, y mire que la solución de Coahuila creo que fue buena. Ujú. Ahora, los problemas añadidos al ser una zona conurbada, al ser una comarca dividida por el río, pero finalmente con una vida en común entre Durango y Coahuila, ¿cómo incidió en el diseño y elaboración de su estrategia? Bueno, ahí por ahí usted decía que se me volvió una obsesión, ¿no? Y bueno, te das cuenta de muchas reuniones. Había infinidad de días que teníamos la reunión estatal en Saltillo, a la reunión en la comarca lagunera. Ahora, te voy a decir que me ayudó a mí mucho. A mí me ayudó mucho la presencia del entonces alcalde, el ingeniero Riquelme, como responsable de Torreón, porque eso me facilitaba a mí muchas cosas. Ahí también ayudó muchísimo la participación de empresarios muy notables de la comarca lagunera. No digo su nombre porque bueno, no tengo autorización para hacerlo, pero hubo un grupo de 5 o 6 grandes empresarios que nos dieron su apoyo, y eso permitió además la aplicación de otras políticas. Mire, el empresario es muy importante cuando además tú le dices, oye, fíjese que hay que limitar el consumo, la venta de alcohol. Y ellos te dicen, órale. Y pues cuando hay cierta presión, a veces hay cosas impopulares, pues ellos, de alguna manera, con su peso, pues ayudan a instrumentar esas medidas. Entonces, en la comarca lagunera, en todo Coahuila, pero en la comarca lagunera, que estamos hablando, tenemos un grupo de muy buenos empresarios, nacionalistas, gente muy echada para adelante, que a los cuales hay que escuchar, pero además que pusieron capital, y eso es importante, y que pusieron su tiempo, y que de alguna manera si trascendía, estaban arriesgando su vida, ¿no? Uh-huh. Con la experiencia, licenciado, ¿qué factor va a jugar el tema de la inseguridad en el proceso electoral del 2023? Estamos de cara a la renovación de las gobernaturas en el Estado de México y Coahuila, y luego en el 2024, cuando se elija presidente de la República. Mire, yo creo que Coahuila vamos a estar tranquilos, porque le digo, es una isla de paz. Obviamente suceden cosas, pero si usted ve, por ejemplo, los homicidios de ayer, pues básicamente usted se da cuenta por esos homicidios dónde está actuando el crimen. Lo estoy diciendo un poquito de memoria, pero 7 u 8 de esos homicidios fueron en el Omex, 7 u 8 de esos fueron en Guanajuato, 7 u 8 de esos fueron en Michoacán. Y si usted junta el Omex y Michoacán, pues ve uno qué zona es donde hay una influencia del crimen. Ahora, en los pasados comicios, sobre todo en el 21, pues es evidente que el crimen empujó violencia. Yo he estado insistiendo en el INE en varias ocasiones de que pues siempre es muy bueno todo tipo de seminarios, de que si la doble vuelta, de que si el voto electrónico, pero yo veo pocos seminarios para hablar sobre la violencia en las elecciones. Y hoy tenemos, Marcela, municipios en el país sin autoridades, o tenemos municipios en el país donde siempre que se postula una mujer, esta mujer se retira de la contienda o no la dejan llegar, o tenemos municipios donde el puntero es asesinado y no se suspende la elección, sigue el proceso y gana otro. Estas cosas son terribles. Uh-huh. Déjeme apartarme un poco del guión de la conversación para preguntarle su opinión sobre el proceso electoral del 2023, tanto para el Estado de México y para Coahuila, y dadas las circunstancias que vive el Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo se van a parar y cómo lo van a encarar? Mire, déjeme hablar primero de los dos estados.
Edomex tiene una gran fortaleza. Y yo he visto encuestas. Hace unos meses, unos años, decía uno, bueno, pues Edomex parece que va a ser una ruta distinta a la del PRI. Pero yo vivo en la Ciudad de México, y la Ciudad de México ya no es de Morena. La Ciudad de México está muy molesta con Morena. La línea 12, que es era una línea muy importante de la ciudad, donde viajaba mucha gente de poca capacidad económica, no existe en este momento. La línea 1, que es la línea histórica, la que inauguró allá por el 60 y tantos, Díaz Ordaz, está prácticamente paralizada. Otras líneas del metro es terrible. Los temas aquí en la ciudad de servicios públicos, pues, mire, el pavimento está destrozado en toda la ciudad. La inseguridad sigue y está presente. El aeropuerto, ya está escuchado todo lo que sucede. Eso hace que aquí en la Ciudad de México Morena no tenga la capacidad de repetir, y eso está influyendo en el Estado de México, porque bueno, la zona es conurbada. El conscripto, es una avenida de acá, pues de un lado es la Ciudad de México y del otro es Edomex. Entonces, por lo mismo puedo decir acá la salida a Pachuca, con Ecatepec. Entonces, aquí, ahí en Edomex, las cosas no las tiene fácil Morena, y tenemos, yo creo que muchas personas, mujeres y hombres, que pueden competir. Ahora, en el caso de Coahuila, usted ha visto las encuestas, y yo he visto muchos sondeos. Yo tengo la fortaleza del PRI para ganar, y sobre todo porque el coahuilense creo que ve tres cosas. Primero, la paz. Los estados que han virado hacia Morena, y le puedo decir Veracruz, por ejemplo, o el mismo Campeche, son estados donde la violencia está creciendo de forma increíble. Le puedo decir Michoacán. Yo recientemente estaba viajando a Guadalajara o a Morelia, y ahorita es imposible ir a Morelia porque miren lo que sucede. Y quienes van hacia Zacatecas, pues saben lo que sucede tanto desde Torreón como desde Saltillo. En el caso de Saltillo, donde sale usted del estado y entra a Zacatecas, hay una zona oscura, desde ahí hasta el entorno con Villa del Cos, donde cualquier cosa puede pasar. Entonces, ese es un tema. Un segundo tema es el crecimiento económico. Coahuila tiene una vocación de crecimiento, entonces aceptar un gobierno de Morena pues es cancelar esa vocación de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque entra en la lógica esa de enfrentar a la sociedad, esa donde obligan a los empresarios a sujetarlos ahí a políticas un poco populistas, o que empiezan a cancelar proyectos económicos. Esa es la segunda. Y la tercera, creo que el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha mostrado mucha seriedad, mucho trabajo y mucha cercanía. Y entonces yo creo que es un muy buen activo para conservar la entidad en paz y con un gobierno priista. Bien. Licenciado, le agradecemos la conversación, y bueno, el libro está ahí y estaremos en contacto. Yo le agradezco mucho, además me dio mucho gusto escucharlos y hablar de la comarca lagunera, que hoy es un ejemplo de trabajo y de tranquilidad como lo fue en antaño, y hoy está muy bien posicionada. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez. Gracias. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Tiempo de pausa.